Hola amigos, gracias por estar una vez más en este canal. Si de pronto no me conoces, mi nombre es Daniel Monsalve desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Y en este video tutorial aprenderemos algo mucho mejor que Spectra Laser. De pronto ya conocemos este visualizador de onda. Pues vamos a ver algo mucho mejor para que en nuestra transmisión podamos incluir un visualizador de onda pero bien profesional para mostrar en nuestras transmisiones, o hasta podamos crear un visualizador de onda en forma circular para mejorar el diseño y la calidad en tu transmisión. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tutorial. Para iniciar amigos, pues primero que todo debemos ir a este plugin que se llama efectivamente el Wave4. Les voy a dejar el link en la descripción y desde aquí lo vas a poder instalar. En este momento me encuentro en la pestaña del historial de este plugin, donde vamos a poder ver que estamos en el 1.8. Es el que tendrías que descargar en este caso. Y cuando le des descargar te va a llevar a esta página de acá, la cual pues vas a ir al final como siempre y aquí vas a buscar según tu sistema operativo y lo vas a instalar. Aquí está el de Windows, el .exe, el que tú necesitas. Y efectivamente, teniendo tu OBS cerrado para poder hacer esa instalación, vas a abrir tu OBS. Aquí en tu OBS yo tengo aquí una imagen, una miniatura para poder hacer este tutorial. Pero entonces lo que debes hacer es lo siguiente: vas a ir aquí a la parte de fuentes y en la parte de fuentes, si tú ya lo tienes instalado y bien instalado, te va a salir el Wave4 Visualizer. Así que bien amigos, lo que vamos a empezar es a mejorar esta escena de pronto de transmisión. Vamos a ingresar aquí entonces un Wave4, vamos a poner aquí barra de ondas y aquí entonces vamos a empezar a escoger el audio, ¿no? El audio que yo quiero en este caso es el de música, el que está sonando en este momento. Así que bien, esto es lo primero que nosotros encontraremos acá. Esta es una de las de los modos de pronto de visualización acá, que es el curvo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí, vamos a escoger que necesitamos algo como barras en este caso y vamos a empezar a ajustarlo. Bien amigos, y aquí en la parte del bar width, que es el ancho de la barra, miremos qué hace en este caso cada vez que yo voy aumentando. Vamos a empezar a ver que aquí empieza a modificarse esa barra de ondas. Si yo las cojo aquí de pronto así pequeñita, a 15, 16, 13, pues esas barras van a ser mucho más delgaditas, ¿no? Precisamente es el ancho de cada una de las barras. Así que bien, yo lo voy a dejar aquí en 7. Ahora vamos aquí a la parte del bar gap, que es la brecha de la barra. En este caso, ¿qué hace esto? Pues miren que hace como el espacio entre barras, precisamente. Así que bueno, en este caso lo podríamos dejar en 2 o en 1, que pues se verían como más pegaditas y esto haría como un diseño más bonito, más profesional a mi concepto, ¿no? Pero aquí ya queda a su gusto. Aquí tenemos el minimum bar height, que pues en este caso es como esa altura mínima, pero pues obviamente lo ideal sería dejarlo en 0. Aquí amigos, el video width y el video height, en este caso pues es el ancho del video y la altura del video. Importante tener en cuenta que esto va en relación a nuestro lienzo. Por ende, como yo lo voy a poner aquí en la parte de abajo, pues voy a empezar a jugar con el ancho. Quizá a un 400. Voy a modificar aquí, voy a moverlo aquí. Me parece muy cortico. Voy a ponerle un 220. Sí, ese es. Mira que ahí está apenitas. El ancho del video lo voy a dejar en 220. Ahora, el alto del video, ¿en cuánto lo voy a dejar? Pues esto ya es también según el gusto. Yo voy a dejarlo por acá normalmente en 100. Me gusta que se vea bien. Voy a ponerlo acá. Y mira que cada vez que pues va sonando la canción, la música, pues se va moviendo esa barra, ¿no? Aquí en esta parte vamos a seleccionar la escala de frecuencias, lo vamos a escoger ahí. Efectivamente, si yo lo quito, mira lo que pasa. Pues como que la barra se comporta de otra manera, ¿no? Así que bueno, voy a activarlo. Vamos a poner aquí en la parte de abajo de que el canal o el modo del canal yo lo voy a trabajar en mono. Lo podríamos trabajar en estéreo y pasaría algo como esto. Sería también bien bonito, se vería chévere si lo dejamos ahí. Pero para este ejercicio lo vamos a dejar en mono. Así que bueno, ahí ya lo tengo en mono. Bien amigos, y continuamos entonces aquí en la parte de abajo. Vas a modificar de pronto la parte de la inercia. En este caso lo considero que es como la sensibilidad, ¿no? Entonces si yo lo muevo aquí, mira cómo se empiezan a mover las barras, cómo se empiezan a comportar. Pero si yo lo llevo a su máximo, mira que se empiezan a comportar un poco más
suaves, ¿verdad? Así que bien, yo lo voy a dejar aquí entonces en unos 80, que no se vea tan brusco tampoco, pero tampoco que sea como tan calmado, no. Ahora lo que vas a hacer es dejar esto tal cual, ¿listo? No le vas a modificar aquí. También efectivamente puedes jugar con los filtros, con el low, con el high. Todos estos son efectos y filtros que le puedes poner, como que corte los bajos, como que corte los altos y demás. En la parte de abajo tienes la posibilidad de poder crear de pronto que esta barra sea un degradado. Entonces yo podría colocar de que aquí sea como un color azul, ¿verdad? Algo así como azulito. Y aquí en la parte de abajo podría colocar algo como morado. Y ya la barra se comportaría de esta manera. Ahora, si yo llevo este control de degradado, lo llevo hasta aquí al final, pues solo se va a ver el color morado. Pero si yo ya quiero aquí involucrar el color azul, entonces lo puedo empezar a subir. Y mira que ahí se va a empezar a ver el morado y el azul. Pero hay algo mucho mejor que podríamos nosotros crear. Yo voy a seleccionar aquí, voy a dejarlo en blancos. Por ejemplo, voy a dejarlo, o lo debo dejar en blanco. Ya teniendo esa barra en blanco, no voy a modificar nada. Le voy a dar aquí a aceptar. Ya tenemos nuestra barra moviéndose. Vamos a crear aquí un filtro. Clic derecho, filtros, y a este filtro le vas a poner aquí una imagen máscara mezcla. Aquí en la parte del tipo de máscara le vas a poner mezcla multiplicar. Y vas a ir a buscar, en este caso, una imagen que de pronto tengas con degradado. Así que bien, yo voy a ir aquí a mis videos. Y tengo 3 imágenes. Voy a seleccionar una de ellas para empezar a trabajar. Entonces voy a colocar esta de acá. Y mira ya cómo se empieza a ver esa imagen. Me parece que se ve bien bonito. Ahí está. Así que bien, mira ahora ya cómo se ve. Se ve muy chévere. Ya modifico, lo pongo acá, lo bajo. Bueno, ahí ya está al gusto. Y ya tenemos nuestro primer diseño de Waveform para nuestra transmisión. Aquí, por ejemplo, es lo que normalmente utilizo yo cuando estoy escuchando música, ¿verdad? En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece 2 planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. Pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los 2 planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pero esto no es todo, también puedes agregar entonces ese diseño o esa barra búmetro. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ir aquí, agregar otro Waveform. Y aquí en Waveform vamos a poner búmetro, por ejemplo. Vamos a escoger aquí el modo de visualización, pues porque hay varios. Mira que aquí está el bars, ¿sí? Pero, bueno, escojamos efectivamente la música, el audio de la música o la entrada. Aquí está bars, steep bars. También está el level meter. Pero a la que vamos es este de acá, Steep Level Meter. Bien amigos, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al bar width, que en este caso es el ancho de la barra, ¿verdad? Y mira que si yo empiezo a modificar, el ancho de la barra también se empieza a modificar. Voy a dejarlo exagerado. Ahí está, pero si yo lo pongo aquí en 1, pues no se va a ver. Eso es lo que hace el ancho de la barra, como veíamos en la anterior. Vamos a dejarlo aquí en un 35 para que se vea bien chévere. Vamos a pasar ahora a la brecha de la barra. Mira lo que hace en este caso. Empieza a separar las barritas una de la otra. Y esto es lo que pues veíamos en el anterior diseño. Vamos a dejarlo por acá como en 4. Recuerden que lo que yo les dije, la idea es como que entre más pegaditos se va a ver mucho mejor. Bien amigos, pasamos aquí al Steep Width, que en este caso es el ancho. Y es el ancho de cada cuadrito. Entonces miremos que cada vez que yo lo voy aumentando, esos cuadritos empiezan a hacerse más anchos, ¿no? Vamos a dejar este ancho en un 8 para que se vea también bien chévere. Pasamos al Steep Width, que es la brecha. Y la brecha pues precisamente es cuánto quiero que se separe entre cada uno de los cuadritos. Pues efectivamente también lo vas a poner aquí a tu gusto. El mínimo pues efectivamente no lo vas a modificar. Y aquí en este caso la altura del video pues también vas a empezar a jugar con esa altura. ¿Qué tanto quieres que él tenga de alto? Si yo lo pongo 50, pues
mira cómo va a empezar a modificarse. Si yo lo pongo acá en 100, pues mira cómo va a empezar a modificarse. Si yo lo pongo aquí 1080, pues mira cómo se empieza aquí a modificar, que es al ancho de este lienzo. ¿Listo? Así que bueno, aquí también ya queda a su gusto. Yo lo voy a dejar aquí en 500 y lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Bien, el tamaño del buffer déjalo en 150. Ahí no hay lío frente a este tema. Y aquí en esta parte que es la inercia, o lo que les decía yo que era como ese suavizado de las barras, pues también pues vas a empezar a jugar con él, ¿no? Si yo lo llevo aquí a la izquierda, pues mira cómo se va a empezar a ver, ¿sí? Como de golpe, ¿no? Pero si yo lo empiezo a llevar para acá, pues mira cómo se empieza a comportar. Así que bueno, vas a dejar en este caso ya a tu gusto. Yo lo voy a dejar aquí como en 0.80. Voy a dejarlo así. Y ahora voy a ir aquí también en la parte de abajo a crear ahora el modo que yo quiero que se vea. Ya pues vimos cómo se hacía un degradado, pero vamos aquí a tomarlo en modo de rango. ¿Para qué? Para que me active los tres o los tres colores, ¿no? El base, el medio y el alto. Así que bien, voy a escoger entonces aquí. Así que bien, el base pues quiero que sea en este caso un verde. Bien, voy a colocar que sea un verde así chichoncito. Ahora el del medio quiero que sea como ese amarillito, porque vamos a darle ese toque de pronto de búmetro como el de OBS, ¿no? Y el de arriba voy a seleccionarlo con un rojo. Así que bien, ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? Pues notemos que no se ve en este caso mucho del amarillo y ni siquiera aparece el rojo. Y pues como la idea es darle un estilo de búmetro, vamos a modificar entonces los rangos aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo llevo este aquí a unos menos 39, miren que ya empezamos a bajar aquí parte del verde y ahora ya aparece parte del amarillo. Con este de aquí abajo vamos a trabajar para que ya empiece a aparecer en este caso el rojo. Así que bueno, voy a empezar a mirar por acá. Si yo le dejo en un menos 24, ok, listo. Creería que en un menos 26. Mira que aquí ya empieza a aparecer el color rojo. Genial, se ve muy chévere. Y eso es lo que podríamos hacer nosotros para agregar un estilo de búmetro, ¿cierto? De nivel de volumen en su frecuencia, digamos, cuando está en rojo normalmente decimos que está saturado, ¿no? Pero ahí ya podemos mostrar un estilo de estos y se ve muy chévere. Por último, vamos a pasar a un estilo circular. Miren ustedes lo que podemos hacer con un estilo circular. Uf, esto sería muy chévere. Vamos a ir entonces aquí al Wave Filter. Vamos a poner acá círculo. Teniendo aquí circular, escojo que sea música para que se active, ¿verdad? Ahora aquí en el modo de visualización vamos a escoger que sea bars. Y aquí más abajito, donde está el round caps, vamos a escoger que sea round caps. ¿Listo? Para que miren que esas barritas ahora tienen unas esquinas redondas. Y ahora vas a escoger aquí que esta opción que dice radial. Y miremos que ya empezamos aquí a generar ese círculo, pero necesitamos que ahora sea no hacia adentro sino hacia afuera. Así que vamos a darle invertido, la dirección invertida. Listo, ahí ya lo tenemos. Vamos a devolvernos aquí a la parte pues del bar white, que es el ancho de la barra. Y este ancho de la barra, pues miremos que si empezamos a modificarlos, pues empieza a ser, recordemos que es una barrita, pero esto parece aquí ya en este momento es como una flor. Yo lo voy a poner aquí en 10 para que se vea de esta forma, bien chévere. El bar wrap, que el bar wrap es la brecha de la barra, ¿no? Ya lo habíamos hablado. El mínimo lo vamos a dejar igual y el video white, o sea el ancho, vamos a dejarlo en 800 tal cual como está y aquí vamos a dejarlo en 217, pues en este caso para el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este circular? Pues este circular, amigos, se lo voy a agregar aquí a la cabecita de mi Spider-Man y voy a ampliar esto para trabajar mucho mejor. ¿Cómo amplío en este caso mi pantalla de esta manera? Con espacio y el scroll del mouse. Bien, amigos, aquí ya en la parte de abajo vamos a poder ver el round caps, que es lo que estábamos viendo ahorita en la parte de arriba. Cuando seleccionamos que queremos que sea radial, pues eso se va a bajar aquí al round caps. Y aquí vamos a escoger también el canal. En mi caso lo voy a escoger como mono. Y aquí en la parte de la inercia, o digo yo la sensibilidad, pues no la quiero así como muy hacia la izquierda porque pues no se va a notar muy bien. Lo quiero más aquí hacia la derecha. Voy a dejarlo de pronto en un 47. Bien, amigos, ahí ya lo tengo en un 47. Y esta parte del fast peak es como de que activemos los picos
de manera rápida. Entonces mira que apenas yo selecciono aquí, aunque no pareciera, pero ya van a empezar a mover esos picos mucho más rápido. Bien, de resto lo vamos a dejar tal cual. Bueno, no vamos a tocar nada de los filtros, lo vas a dejar aquí tal cual. Y vas a dejar también sin color, lo vas a dejar en blanco. ¿Para qué? Para lo siguiente, vamos a agregarle también un filtro y en este filtro vamos a poner aquí una máscara mezcla como hicimos ahorita y vamos a poner aquí una mezcla multiplicar y vamos a escoger uno de estos colores. De pronto escojamos este de acá y miremos cómo se empieza a comportar. Se ve muy bien, se ve muy chévere, ¿no? Nos gustaría de pronto que se moviera un poquito más la parte de la derecha, ¿no? Pues muy fácil, yo lo solucionaría de la siguiente manera. Voy a copiar este círculo de acá o este wave filter y lo voy a pegar aquí como referencia o como duplicado. Listo, teniéndolo aquí voy a bajarlo y lo que voy a hacer ahora ¿qué es darle clic derecho, transformar y le voy a hacer una rotación, en este caso horizontal. Miremos cómo se ve en este momento sin uno y con el otro. Uf, se ve muy chévere. Voy a ponerlo acá más pequeñito y mira cómo se empieza a notar ese estilo, ¿no? Ese estilo en las transmisiones. Ya animamos en este caso como la música que estoy escuchando. Ya animamos de pronto también la parte del búmetro que en este caso podría ser con el del micrófono. Cada vez que yo hable pues se vaya moviendo ahí, por ejemplo. Y ya animamos aquí nuestro diseño, nuestro muñequito de Spider-Man. Y cada vez que va sonando la música o cada vez que podría de pronto ser el micrófono, pues va sonando aquí o se va moviendo este estilo, este diseño de circular. Pues bien amigos, esto es lo que les quería enseñar en este video tutorial. 3 estilos diferentes y todo esto con Wave 4. Así que espero de verdad que les haya gustado muchísimo y si tienes alguna pregunta aquí abajo como siempre en la cajita de comentarios me la puedes dejar saber. Escríbeme ahí si ya utilizas Wave 4, si en este caso ya habías conocido de pronto alguno de estos diseños. Escríbemelo ahí, claro que sí. Y si te gustó este video te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Y desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, mi nombre es Daniel Monsalve y bendiciones.